hermanos, el Eterno les bendiga en esta hermosa noche, mañana, tarde, cuando tú veas este video. Espero que sea de bendición para tu vida, para los tuyos, y lo que tú aprendas en este pequeño y corto video sea de bendición para tu vida. Como ya sabes, todos aquellos que pertenecemos al pueblo del Eterno y que nos hemos hecho parte por y a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, Redentor y Salvador, la expresión misma del Eterno, la imagen visible del Eterno. Todos aquellos que hemos aceptado su llamado, que hemos entrado a los caminos de Él, bueno, pues tenemos el compromiso y la responsabilidad de vivir de acuerdo como Él ha enseñado en las Escrituras. No podemos perder de vista que Yeshua es la palabra viviente. Por lo consiguiente, en su vida no veremos una contradicción entre lo que el Eterno dijo en el primer pacto y lo que Él expresa en el pacto renovado o Nuevo Testamento, como se le conoce popularmente. Recordarás que en Raíces Hebreas venimos expresando los nombres originales de la Escritura. Algunas personas tal vez lo van a tachar de innecesario, algunos amigos tal vez dirán que eso es judaísmo. Lo cierto es que hay que llamarle a las cosas como son por su nombre, porque cuando nosotros empezamos a tener esa relación y esa conexión con los nombres originales, entendiendo el concepto y el significado de estos, mis amados, tendremos un mayor conocimiento y vamos a poder ir entendiendo toda la trama que se va desarrollando en las Escrituras, y de esa manera también vamos a salir de aquel engaño, de aquella mentira o de aquellos pensamientos que nos han llevado a poner en duda las Escrituras. Por ello te animo a que estudies las Escrituras desde la perspectiva hebrea, desde el pensamiento hebreo. En pocas palabras, desde el pensamiento del autor de las Escrituras. ¿En qué lengua el Eterno entregó las Escrituras? Bueno, en la lengua hebrea. ¿A quiénes se les reveló? A los hebreos. Y todo ello, mis amados, es en un contexto, en una cultura que debemos de entender para poder aplicar de manera efectiva la Escritura, los mandamientos, las leyes en nuestro corazón, desde la óptica del Eterno y no desde las interpretaciones del hombre y no desde las enseñanzas o adoctrinamientos que las religiones han enseñado y han entregado a sus conversos. Quisiera hablarte un poquito del libro de Shemot, que no tuve la oportunidad de hacerlo en videos anteriores, pero déjame entonces ponerte esto para que entremos a lo que quiero expresarte y lo que quiero hablarte de la Parashá Bo. Bueno, te comento que en lo que respecta al libro de Éxodo o de Shemot, este libro contiene tres temas que son los temas dominantes, que son los temas importantes, que son los temas sobre los que se va a desarrollar todo lo que vamos a leer en el libro. Número uno es la redención. La redención de la esclavitud de Egipto. Este es un tema interesante porque es cuando el Eterno saca a Israel de la esclavitud de donde ha estado más de 400 años. Y después de varias generaciones, el Eterno va a rescatar, va a redimir, va a sacar a Israel. Y lo va a hacer, como dice la Escritura, con mano poderosa, con hechos maravillosos, para externar su poder y para darse a conocer, incluso para que el pueblo de Israel, que estaba desfallecido, que estaba sometido bajo Egipto y que no veía cuándo llegaría el tiempo de su redención, el Eterno se manifiesta, y eso va a marcar el corazón del pueblo de Israel, al punto que incluso la celebración de Pesach se deje establecido para que se pudiera celebrar todos los años y todos los días de la vida del pueblo de Israel. Entonces, ese es un tema interesante, la redención de la esclavitud de Egipto. Número dos,
la entrega de la Torah. Este es un tema interesante, cuando la Torah es entregada al pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. Y esto es importante porque estas dos acciones o estos dos sucesos se van a conectar con lo que sigue. El tercer tema importante es la meta de ambas, que es obviamente el asentamiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, para que ellos vivan de acuerdo con la voluntad del Eterno. Esa es la razón por la cual la Torah es revelada. Entonces, estas tres cosas son interesantes, no van desasociadas, van de la mano. Lo que el Eterno hizo en el pasado lo está haciendo en este presente. Lo que el Eterno hizo en el pasado, algunas cosas las va a repetir y las hará a futuro. Las plagas, todo lo que hemos estado leyendo en Éxodo, se van a repetir de una manera maravillosa, y eso se habla en el libro de Apocalipsis, que estas plagas van a venir. Pero volviendo al tema del libro de Éxodo, toma eso en cuenta, que el Eterno saca a Israel de Egipto, le entrega la Torá para asentarlos en la tierra de Canaán o la tierra prometida. Recuerda que la condicionante para que Israel permanezca en la tierra prometida es nada más y nada menos cumplir la Torá. Ellos fueron libres, ¿para qué? Para servir al Eterno, para recibir la Torá. Y aquí es donde nosotros muchas veces no entendemos este tema tan importante, porque el cristiano, el creyente, cree que cuando viene a Yeshua y Yeshua le hace libre, entonces él puede vivir como quiera, hacer como se le dé la gana. Si quiere, sirve al Eterno; si no, no lo sirve. Si quiere, adopta algunos mandamientos y otros no. O sea, el Eterno ya me hizo libre a través de Yeshua, así es que ahora lo que yo sienta, porque hay esa incongruencia de decir lo que el Espíritu me haga sentir. Y casi todo lo dejamos al sentimiento, cuando el Eterno dejó su Torah, dejó sus mandamientos, dejó sus leyes. ¿Para qué? Para dirigirnos, para llevarnos a su voluntad y conocerla. Usted y yo no vamos a poder conocer la voluntad del Eterno si no estudiamos las Escrituras. Usted y yo no vamos a conocer lo que el Eterno quiere para nuestras vidas si no estudiamos las Escrituras. Y de allí es que el hombre se ha aprovechado para decirle a las demás personas: por aquí tienes que caminar, esto tienes que hacer, esto tienes que obedecer, porque el hombre promedio, el creyente promedio, no lee las Escrituras, no las estudia. Así que se somete a un hombre, pero se suelta de los mandamientos. Procura estar sometido a las leyes de los hombres, pero no quiere nada con las leyes del Eterno. Entonces es una incongruencia eso, y aquí es donde debemos entender que el Eterno libera a Israel. ¿Para qué? Para darle mandamientos, para que ahora sean siervos de Él. No es para que usted y yo hagamos y vivamos como se nos dé la gana, sino que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Así es que el Eterno libera a Israel y le entrega los mandamientos y le dice: Israel, tú ya vas a vivir como vivías en Egipto. Tú ya no vas a hacer como hacías en Egipto, ahora vas a hacer como yo te ordeno. ¿De qué manera quiero que me sirvas? ¿De qué manera quiero que me ames? ¿De qué manera tú vas a conocer mi voluntad? A través de los mandamientos. Y le entrega la Torah. Y la condicionante es: te voy a entregar esta tierra de Canaán y vas a permanecer en ella siempre y cuando tú guardes mis mandamientos. Y eso lo vamos a ver en toda la Escritura, que Israel precisamente va a tener exilios, y la razón es que abandona la Torah, abandonan los mandamientos, y como consecuencia ellos pierden la tierra. Ellos pierden el derecho de posesión, pero no el derecho de ser los dueños. Y por temporadas van a sufrir, van a pasar por momentos críticos como consecuencia de abandonar los mandamientos. Entonces, es obvio, mis amados, que estos tres temas no son los únicos, pero son los más importantes. El libro encierra otros temas, tales como incluso la construcción del primer tabernáculo, el primer Mishkan, el primer santuario que erige Israel
en nombre de Adonai, e incluso vamos a encontrarnos allí con las vicisitudes de Israel durante la travesía en el desierto. Vamos a mirar algunos retrocesos que van a ser pues parte de la marcha hacia adelante del pueblo también. Cuando este pueblo cruza el Jordán, el Jardín, habrá concluido la Torá con sus 5 libros que conocemos, que es Bereshit, Shemot, Devarim, Bamidbar y me falta uno, que es el libro del Levítico. Los 5 libros que conocemos como la Torá, dando comienzo a una segunda etapa que estará marcada por la capacidad de vivir de acuerdo a ella, de acuerdo a los mandamientos que el Eterno les entregó en esos 5 libros. Por último, si bien los 5 libros de la Torá componen un todo, y si bien el libro de Shemot está íntimamente entrelazado con Bereshit, estamos evidentemente ante otro comienzo, o sea, otro nacimiento. Por ejemplo, en Bereshit comienza el tiempo, nace el universo, es creado el hombre. En Shemot nace el pueblo de Israel, nace la libertad, nace la voluntad de existir, de ser, trascender en un destino común para todo este pueblo. Como en todo nacimiento habrán tensiones, habrá dolor, habrá sufrimiento. Como para todo recién nacido, se necesitarán cuidados especiales. Ahí la providencia divina cobijará bajo su protección al recién nacido, lo sostendrá, lo apoyará en sus primeros pasos vacilantes, lo acompañará y lo orientará. En el lenguaje bíblico, esto lo conocemos y será llamado como columna de nube y columna de fuego, que se refiere a la protección y a la orientación del Eterno hacia su pueblo en toda esa trayectoria hasta llegar a Canaán. El amor divino acompañará a este recién nacido. Por eso Oseas 11 dice: pues mi niño es Israel y yo lo amo. Desde Egipto llamé a mi hijo. A nadie más el Eterno le hace llamar su hijo, sino a Israel, el pueblo que él eligió, el pueblo que él hizo nacer, el pueblo que él escogió, el pueblo al cual somos llamados a ser parte. El Eterno no tiene 2 pueblos. No hay el pueblo de Israel y una iglesia gentil. Eso no existe en la mentalidad del Eterno ni en el contexto bíblico. Eso es un supuesto que la iglesia de Roma inventó para dar cabida a su institución, diciendo que el pueblo de Israel quedaba exento, quedaba hecho a un lado, y que ahora la iglesia gentil, la romana, en ese entonces, la iglesia gentil, la romana, ocuparía el lugar de Israel. Hoy en día, todas las iglesias que han nacido gentiles se hacen decir o se hacen sentir que son las que van a ocupar el lugar de Israel. Pero eso está lejísimo de la realidad. Entonces, mis amados, esto es lo que vamos a encontrar en el libro de Shemot. Espero que te ayude este resumen y esta introducción.